el lunes 27, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, ese es el primer aviso. El segundo, voy a poner las instrucciones para el... Sería el miércoles, creo. ¿Perdón? Sería el miércoles, ¿no es verdad? ¿Qué sería el miércoles? No hay clases. Este miércoles, pasado mañana, no hay clases, sí. Si he dicho mal, el miércoles 22 no tenemos clases, tengo que tomar examen de mesa. El lunes 27 es el primer parcial. Y hasta hoy deberían entregar su práctica, creo que dado un tiempo en la tarde, no me acuerdo la hora, hay una hora límite para entregar la práctica que debería ser hoy. Entonces, eso primero. Segundo, que voy a publicar en el WhatsApp digamos, las instrucciones para el primer parcial, pero si quieren les puedo leer ahora, de todos modos. Para los que no están, voy a publicar. Número 1, tienen que ingresar, como ya no nos vamos a ver hasta el día del parcial, entonces estoy explicando las instrucciones que de todos modos las voy a publicar en el WhatsApp. Ingresar unos 15 minutos antes para empezar puntuales, ¿sí? Mantener la cámara encendida durante toda la prueba. No puede haber alumno que apague su cámara. Alumno que apague su cámara lo elimino del examen sin ningún problema. Todos los alumnos deben estar con la cámara abierta durante toda la prueba. O sea, tomen sus previsiones del caso. No me pueden decir mi cámara está mal, no funciona. Lo siento, lo voy a eliminar y listo. Número 3, tienen que mostrar ante la cámara su cédula de identidad al auxiliar, que va a ser el encargado de controlar esto. Muestran su cédula de identidad ante la cámara. El alumno que no tenga cédula lo voy a eliminar de la clase, del examen también. O sea, cada alumno debe estar correctamente identificado. Y en la primera hoja de su examen tiene que adjuntar la foto de su carnet de identidad. En la primera hoja puede poner anverso y reverso, o si quiere en la primera hoja del examen pone anverso y en la segunda pone reverso. Ya organícense ustedes. La cosa es que en cada examen debe estar el carnet de identidad del alumno, anverso y reverso. Luego de desarrollada la prueba, voy a dar las preguntas por separado, ya les he dicho. Voy a, digamos, dar la primera pregunta. Puedo preguntar teoría, ¿no? Normalmente la primera pregunta son 5 preguntas de teoría de todo lo que he avanzado. Para eso doy unos 10 minutos. Entonces, les digo, a partir de ahora 10 minutos, entonces debe entregar antes de los 10 minutos. El que entrega después no sirve, no voy a corregir esa pregunta, está inhabilitada. Tiene que entregar antes del tiempo que yo estoy dando como límite. Después voy a poner la segunda pregunta y les voy a decir, ya son problemas, ¿no? Tal vez hay una pregunta larga, les voy a decir, en esta pregunta tienen 30 minutos, hasta tal hora. Entonces, tiene que entregar antes de ese tiempo límite. Vale el procedimiento hasta donde ha hecho entrega y así sucesivamente. Luego voy a poner la pregunta 3, la pregunta 4. Entonces, alumno que me entrega después queda registrado en el Classroom. No corrijo esa pregunta, está inhabilitada. Tiene que entregar antes del límite del tiempo. El procedimiento tiene un valor. Todo
se entrega en el Classroom, no acepto nada, mi correo ni nada, todo debe estar registrado en el Classroom. Tienen que presentar cada pregunta como una tarea. Voy a poner tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, y entonces eso voy a corregir después. Aconsejable es que me manden en formato PDF. El que no puede, pues no importa, mándeme en otro formato. La cosa es que yo entienda, y el momento de sacar sus fotos, por favor, que no estén giradas, porque no puedo corregir cuando están giradas. Es muy incómodo corregir. Entonces, tenga cuidado de no mandarme sus fotos al revés. Mándeme en la posición correcta. Bien, eso quería decir por ahora. No sé si hay preguntas. Esas son las instrucciones que les voy a mandar por escrito al WhatsApp. No sé si alguien quiere preguntar ahora algo. Bien, entonces parece que no hay preguntas. Entonces voy a empezar a avanzar el tema para el próximo parcial. La teoría de las turbomáquinas de flujo radial. Esto también les voy a poner como material de la clase para que ustedes vayan teniendo todo lo que estoy explicando para las posibles preguntas teóricas del segundo parcial. Entonces voy a mostrar lo que quiero mostrar ahora. Bien, si alguien me confirma si mi presentación se puede ver, por favor. Se puede ver. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces, nuestra segunda parte de la materia es estudiar las turbomáquinas de flujo radial. Hay bombas de flujo radial, hay turbinas de flujo radial. Esas turbomáquinas tenemos que estudiar, saber cómo funciona, qué partes tiene, hacer la selección adecuada, hacer los cálculos de las partes más importantes, etc. Entonces, primero vamos a ver la teoría en general. Esta es la teoría de las turbomáquinas de flujo radial. Y entonces, en estas turbomáquinas, cualquier partícula de fluido, al pasar por el rodete es el elemento que gira, el órgano, digamos, más importante de la turbomáquina. Tanto las bombas como las turbinas tienen un rodete. Lógicamente, las dimensiones y la forma son diferentes, pero en ambos casos, cualquier partícula de fluido pasa por el rodete y se mueve en planos normales al eje de rotación, describiendo una trayectoria similar a la superficie de un cono truncado, como está en el dibujo que se puede observar. O sea, la partícula que ingresa al rodete, está marcado acá con el número 1, da vueltas y avanza, y estas líneas negras que se llaman líneas de corriente son la trayectoria que sigue cada partícula de fluido. Y entonces, como dice más arriba, al moverse la partícula describen trayectorias que forman la superficie de un cono truncado. Entonces, esa es la trayectoria que siguen las partículas, las líneas de corriente. En el punto 1 ingresan las partículas al rodete y en el punto 2 salen las partículas del rodete, habiendo hecho esa trayectoria.
Como es un cono truncado, hay un radio a la entrada y hay un radio a la salida, o puedo decir diámetro a la entrada y diámetro a la salida. No son iguales, son diferentes los diámetros porque es un cono truncado, no es un cilindro. Entonces, a todo este conjunto de líneas más la superficie, que es la figura del cono truncado, se denomina superficie de flujo. Entonces, como había dicho anteriormente, las partículas del fluido al pasar por el rodete rotan y se desplazan, ¿no? O sea, giran y avanzan y describen esa forma de figura que es la de un cono truncado. En cada punto que yo analice, en cada punto, ahí yo estoy analizando el punto 1 y el punto 2, he escogido 2 puntos, uno a la entrada y otro a la salida. Tengo 3 vectores velocidad. Esto en cualquier turbomáquina se analiza de la misma manera. Tengo 3 vectores velocidad. Uno es el velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria circular. Unidad de medida metro sobre segundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si muestro con otro color y luego lo voy a borrar, fíjense aquí, este vector que estoy mostrando acá es tangente al círculo, por eso es velocidad tangencial. Este es el vector velocidad tangencial a la entrada y este, también tangente al círculo en este punto, es el vector velocidad tangencial a la salida. Luego hay otra velocidad que se llama velocidad relativa. Es tangente a la línea de corriente, es decir, tangente al álave. Porque, como he dicho, cualquier partícula de fluido no solo gira con una velocidad tangencial, sino también avanza y hay una velocidad relativa. Esa velocidad relativa que está dibujada aquí a la entrada es tangente a la línea de corriente que está materializada por el álave. El álave es por donde circula la línea de corriente. Y entonces el vector velocidad relativa siempre tengo que dibujar tangente al álave o tangente a la línea de corriente. Y esta velocidad relativa se representa con W, no es velocidad angular, hay que tener en cuenta eso. Es una velocidad en línea recta y su unidad es también metros sobre segundo. Esa es la nomenclatura que se usa, entonces tenemos que acostumbrarnos a que W1 es la velocidad relativa a la entrada del rodete y unidades de medida metros sobre segundo. Si nosotros, aquí a la salida también, fíjense, dibujado tangente a la línea de corriente, tangente al álave. Bien, ahora si como las 2 velocidades son vectores y hacemos la suma vectorial, construimos el paralelogramo, voy a encontrar un vector resultante que es el que se llama velocidad absoluta. C es el vector velocidad absoluta con el subíndice 1 a la entrada y con el subíndice 2 a la salida. Entonces tengo velocidad absoluta a la entrada del rodete y velocidad absoluta a la salida del rodete. Tengo velocidad tangencial a la entrada del rodete y velocidad tangencial a la salida del rodete. Lo mismo que la velocidad relativa a la entrada y a la salida. Todas las velocidades se miden en metros sobre segundo y en cualquier punto que analice siempre están presentes estos 3 vectores. Y se cumple la ecuación vectorial siempre en cualquier punto que analice
que velocidad absoluta vector es velocidad tangencial vector más velocidad relativa vector. Esta ecuación se cumple en cualquier punto que analice a la entrada del rodete y en cualquier punto que analice a la salida del rodete. Entonces, como tengo vectores, velocidad, se acostumbra dibujar los diagramas de velocidad que están acá, ¿no? Este sería el diagrama con subíndices 1 a la entrada y diagrama con subíndices 2 a la salida. Si en vez de dibujar el paralelogramo, dibujo el triángulo, estoy haciendo igual la suma vectorial. Puedo hacerlo por el método gráfico del paralelogramo o por el método gráfico del triángulo. En ambos casos estoy haciendo la suma vectorial del vector velocidad tangencial más el vector velocidad relativa, me da el vector velocidad absoluta. Y eso está acá, ¿no? Representando el diagrama de velocidades por un triángulo, donde se cumple la ecuación vectorial U1 más omega 1 es igual a C1, y aquí U2 más omega 2 es igual a C2, esta ecuación vectorial. Entonces puedo dibujar el diagrama de velocidades a la entrada del rodete y el diagrama de velocidades a la salida del rodete. Y se acostumbra, bueno, dar dos ángulos. El ángulo beta 1 es el ángulo de flujo a la entrada del rodete. Está materializado por la inclinación que tiene el álave a la entrada. De acuerdo a la inclinación que tiene el álave a la entrada, este es el mismo ángulo que se llama ángulo de flujo a la entrada del rodete. El ángulo alfa 1 no se utiliza mucho, pero es el ángulo entre la velocidad tangencial y la velocidad absoluta. Lo que sí se hace siempre es descomponer el vector velocidad absoluta en un vector velocidad tangencial, que es este, y en un vector velocidad axial o meridional, que es este. O sea, siempre al vector velocidad absoluta lo voy a descomponer en dos componentes, una tangencial y una axial o meridional. Este M quiere decir meridional, pero también se dice axial. A la salida del rodete se hace lo mismo. El vector velocidad absoluta lo descompongo en la dirección tangencial y perpendicular a esa dirección tangencial, la dirección meridional, que también se le llama axial. El ángulo de flujo beta 2 es el ángulo de flujo a la salida del rodete, materializado por la inclinación que tiene el álave a la salida del rodete. Entonces, estos diagramas se utilizan para hacer los diagramas, para representar el diagrama de velocidades, ¿no? C2U es la componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida, si tiene número 2, y a la entrada, si tuviera número 1. C2M, lo mismo, componente axial o meridional de la velocidad absoluta, a la salida, si tuviera índice 2, o a la entrada, si tuviera índice 1. Ambas se miden también en metros sobre segundo. Son velocidades en línea recta o velocidades lineales. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta de la trayectoria que sigue una partícula de fluido a través desde que entra hasta que sale del rodete, las velocidades que intervienen, la ecuación vectorial y los diagramas de velocidad, donde debo descomponer las velocidades absolutas en una dirección tangencial
y en una dirección meridional o axial. Bien, entonces pasamos al próximo punto. Cuando se habla de flujo radial, como el que estamos estudiando ahora, podría presentarse un flujo radial hacia afuera o un flujo radial hacia adentro. Cuando hablamos de flujo radial hacia adentro, es más común en las turbinas. En las turbinas el fluido va de afuera hacia adentro, de afuera del rodete hacia adentro, y en las bombas es al revés. En las bombas va de adentro hacia afuera. Entonces, bueno, lógicamente también en los compresores y en los ventiladores, pero ese no es nuestro campo de acción ahora. Ahora nosotros hablamos de bombas, y entonces en las bombas el flujo radial es de adentro hacia afuera, y está mostrado en el primer diagrama, ¿no? Si nosotros vemos el rodete de frente, esto que está aquí adentro, que tal vez lo puedo subrayar, es el ojo del rodete. Esto que está, a ver, vamos a rayar, luego lo voy a borrar. Esto que está aquí es el ojo del rodete. Por ahí entra el fluido cuando empieza a girar la bomba, ¿sí? Y los álabes, que son esas líneas negras que están marcadas, esas curvas, ¿no? Esas curvas negras son los álabes, la inclinación de cada álabe, y entonces el fluido al entrar ingresa por el punto 1 a la bomba. Estoy hablando del lado izquierdo, ¿no? Y impulsado por los álabes que giran, el fluido avanza y gira y sale por el punto 2, que es la salida del rodete. Y entonces los diagramas de velocidades que acabamos de analizar están también presentes aquí, ¿sí? Ese es un flujo radial hacia afuera. Y en el caso de las turbinas, que lo tengo en este otro lado, el flujo radial es al revés. Va de afuera hacia adentro. Aquí la flecha verde en las bombas está de adentro hacia afuera. En las turbinas está de afuera hacia adentro. O sea, el fluido al llegar al rodete de la turbina le entrega energía y hace que éste empiece a girar. Entonces, el flujo es de afuera hacia adentro. Afuera pongo punto 1 y adentro pongo punto 2. Y entonces el diagrama de velocidades es prácticamente el mismo, solo que el flujo tiene sentido contrario. En el caso de las bombas es de adentro hacia afuera, y en el caso de las turbinas es de afuera hacia adentro. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si hay preguntas de esto hasta acá. Muy bien. Pasamos a analizar un álabe. De los varios álabes hacemos un corte y hablamos de un álabe, ¿sí? Si hablamos de bombas, las bombas son denominadas máquinas generadoras de flujo radial. Nosotros las conocemos como bombas, específicamente bombas centrífugas, de las que estamos hablando. Estas máquinas, que también se le llaman máquinas generadoras, entregan energía al fluido, es decir, le elevan la energía cinética, le elevan la presión, también pueden elevarlo a cierta altura, entonces le entregan energía al fluido.
En este tipo de máquinas, normalmente hay un gasto o flujo interno de recirculación. Gasto o flujo interno de recirculación es masa por unidad de tiempo, ¿no? Un gasto es kilogramos por segundo y un caudal es metros cúbicos por segundo. Es volumen por unidad de tiempo, es caudal, y gasto es masa por unidad de tiempo. De todos modos, un gasto lo puedo convertir en caudal con ayuda de la densidad, pero son dos términos que se utilizan para hacer el análisis en las turbomáquinas. El gasto es masa por unidad de tiempo y también el caudal, que es volumen por unidad de tiempo. Entonces, en este caso, se habla de un gasto de recirculación. También podría decir caudal interno de recirculación, que hablo en términos de volumen. Entonces, fíjense, si este fuera uno de los álabes del rodete, en la bomba el objetivo es subirle la presión, especialmente de las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son bombas de flujo radial, es elevarle la presión al fluido, o sea, transportarlo con presión para poder hacerlo grandes distancias y elevarlo a ciertas alturas. Tengo que hacerlo con presión. Y entonces, si en el punto 1 es la entrada al rodete y en el punto 2 es la salida del rodete, puedo decir también punto 1 entrada a la máquina, punto 2 salida de la máquina. Tengo que elevar la presión y entonces hay un caudal que entra y como no hay fugas, un gasto o flujo másico que entra o un caudal que entra y hay un gasto o flujo másico que sale en el punto 2 o un caudal que sale. Si no hay pérdidas en el interior de la bomba, el gasto o flujo másico que entra debe ser igual al gasto o flujo másico que sale. Pero muchas veces no es impulsado todo el fluido, todo el gasto de fluido por la bomba en el punto 2, sino que algo vuelve a recircular. Este M.F es gasto o flujo interno de recirculación. Si hablo de M punto, es masa por unidad de tiempo. Siempre que hay un punto encima, significa por unidad de tiempo. Entonces, este es el gasto o flujo másico que entra a la máquina. Este es el gasto o flujo másico que pasa por el rodete con 0, siempre rodete. Y este es el gasto o flujo interno de recirculación que volvería a circular para volver a ser impulsado. Esa es una especie de, digamos, de pérdida de energía que se presenta, ¿no? Lo ideal es que esto no exista, que el gasto que entra a la máquina sea el que pasa por el rodete y el que sale de la máquina. Pero normalmente hay este gasto interno de recirculación. La diferencia de presiones entre la descarga y la succión es el que ocasiona este gasto interno de recirculación, que también se le llama gasto de fugas, algunos le llaman fuga, ¿sí? Lo correcto es decir gasto interno de recirculación. Bien, si se hace un balance másico entre la entrada y la salida y lo que pasa por el rodete, porque lo que me interesa es lo que pasa por el rodete. El gasto flujo másico que pasa por el rodete es lo que ha entrado a la máquina más la que ha vuelto a circular por el rodete, esta parte. Y entonces ese es el gasto o flujo gasto o flujo másico que pasa por el rodete.
lo que ha entrado a la máquina más lo que ha vuelto a circular por el rodete. ¿Sí? Y ahora los fabricantes, los que se dedican a fabricar bombas, dicen que para bombas grandes, de dimensiones grandes, se puede asumir un gasto interno de flujo de circulación del 2% del gasto o flujo másico que ha ingresado a la máquina. Y para pequeñas, puedo tomar como el 10% del gasto o flujo másico que ha ingresado a la máquina. En muchos casos, la presencia de este gasto o flujo másico se puede despreciar en función a el caudal con el que trabaja la máquina, en función a las velocidades y a la presión que elevamos el fluido. Muchas veces esto es tan pequeño que puede ser despreciable. Cuando son, digamos, máquinas de dimensiones grandes, tal vez donde se requiere un gasto o flujo de circulación determinado y exacto, se podría tomar en cuenta esto, ¿no? Pero cuando se requiere transportar simplemente fluido de un lado a otro, no interesa tanta exactitud y podríamos despreciar este gasto o flujo interno de recirculación. Por continuidad, el caudal que ingrese a la máquina es área por velocidad, pero ahora tengo que hablar, si quiero hablar de caudal, tengo que hablar de esa velocidad que es la componente meridional de la velocidad absoluta. O sea, no puedo calcular un caudal con otra velocidad que no sea la componente axial o meridional de la velocidad absoluta. Entonces, por continuidad, yo podría escribir que el caudal es el área de flujo a la entrada del rodete por la componente axial o meridional de la velocidad absoluta a la entrada del rodete. Y lo mismo en términos de velocidad, en términos de salida del rodete, ¿no? Área de flujo a la salida por componente axial o meridional a la salida. Ahora, ¿cómo calculo el área de flujo? El área de flujo, como tengo varios álabes y los álabes tienen un determinado espesor, no son muy delgados, puede haber un determinado espesor. El rodete también tiene un espesor y entonces el área de flujo, ya sea a la entrada o a la salida, con subíndice 1 a la entrada y con subíndice 2 a la salida, lo puedo calcular con esta expresión que dice 2πr, ese es el perímetro, por el ancho del rodete, que es B, o por el espesor del rodete, que es B, y 1 menos E, este término 1 menos E es la fracción del área cubierta o bloqueada por el espesor de los extremos de los álabes. O sea, los álabes me bloquean algo de flujo, algo del área de flujo, que lo toma en cuenta ese factor 1 menos E, que es la fracción del área cubierta o bloqueada por el espesor de los extremos de los álabes. Normalmente E se da en porcentaje, se dice 2% está bloqueado por el espesor de los álabes, y entonces ese factor E lo tengo que tomar en cuenta en el cálculo del área. En realidad, el factor 1 menos E lo tengo que tomar en cuenta cuando calcule el área de flujo. Bien, esto puedo aplicarlo a la entrada o a la salida, ¿no? Con subíndices 1 a la entrada y con subíndices 2 a la salida.
Esto era para el caso de bombas. Estamos hablando la teoría general. Esto es para el caso de bombas. Para el caso de turbinas, el flujo es al revés, es de afuera hacia adentro. El intercambio de energía es del fluido al rodete de la turbina. En cambio, en las bombas es del rodete al fluido. Es al revés el intercambio de energía. En las turbinas es del fluido al rodete de la turbina. Entonces, es un flujo radial de afuera hacia adentro. Las turbinas son considerados motores hidráulicos que reciben energía del fluido y empiezan a girar, ¿sí? Y también podría existir un gasto de fugas, ¿sí? Que normalmente en turbinas es despreciable en comparación a las dimensiones del rodete. Un pequeño gasto de fugas es despreciable, ¿sí? Normalmente en turbinas no se toma en cuenta esto, pero teóricamente lo vamos a añadir en nuestro análisis. En una bomba la presión es al revés, ¿no? En el punto 2 la presión es menor que en el punto 1. O al revés, si quieren, la presión en 1 es mayor que en el punto 2. Al salir el fluido de la turbina, casi sale sin presión, casi sale sin energía, porque toda la energía se la ha entregado al rodete de la turbina. Entonces, el intercambio de energía es al revés. La presión a la entrada del rodete es normalmente mayor a la presión de salida. Esto provoca un pequeño gasto de fugas que es paralelo al eje del rodete y que puede ser despreciable, vuelvo a repetir, en las turbinas. Si hacemos un balance másico, para determinar cuál es el gasto flujo que pasa por el rodete. El gasto flujo que pasa por el rodete sería el que ha entrado a la máquina menos el que ha recirculado por fugas. Entonces, si esto es despreciable, normalmente en turbinas esto puedo despreciar. Entonces puedo decir que el gasto flujo másico que ha entrado a la máquina es el que ha pasado por el rodete. Bien, eso en relación a los diagramas de velocidad, el área de flujo, el caudal, ¿sí? El gasto flujo másico. Estamos hablando de la cinemática del flujo, ¿no? Cómo son las velocidades, qué diagramas de velocidades se utilizan, qué tipo de flujo puede haber hacia adentro o hacia afuera, qué pasa cuando el fluido ingresa al rodete en una bomba, cómo se hace, cómo es el balance o flujo másico, cómo se calcula el área de flujo, lo mismo en una turbina, ¿no? El cálculo del área de flujo en una turbina es este mismo, ¿no? El mismo, hay que considerar las mismas expresiones. Y después hablamos de la dinámica del flujo. Es decir, qué fuerzas intervienen, qué potencias intervienen cuando el fluido entrega su energía al rodete. En el caso de una bomba, el rodete entrega energía al fluido y en el caso de una turbina, el fluido entrega energía al rodete. En realidad, a los álabes del rodete y la bomba, los álabes del rodete entregan energía al fluido.
Normalmente para analizar la dinámica del flujo se habla del momento de fuerza. Fíjense que cuando empieza a girar la bomba accionada por el motor, hay un momento de fuerza. Y ese momento de fuerza, cuando el rodete empieza a girar gracias a ese momento de fuerza, se entrega energía al fluido. Y en la turbina, lo contrario, ¿no? El fluido, al impactar contra los álabes del rodete, le entregan energía y se genera un momento que empieza a hacer girar el rodete de la turbina. Entonces, en ambos casos hay un momento de fuerza. Cuando hay rotación, siempre hay un momento de fuerza. Y no voy a hacer la deducción de estas dos ecuaciones porque hay otras cosas más importantes que hacer. Para bombas, el momento de fuerza está dado por la expresión que está anotada ahí. Si estoy hablando del rodete, que es el órgano más importante donde se lleva a cabo la transferencia de energía entre el fluido y la máquina, tengo que hablar del gasto o flujo másico del rodete. Por eso está ahí en ambas fórmulas, gasto o flujo másico por R2 radio, el radio de salida, C2U, componente tangencial de la velocidad absoluta, menos R1, C1U, todo en relación a la entrada del rodete. El R1 sería el radio a la entrada del rodete, el R2 radio a la salida del rodete, y aquí entran en juego las velocidades, la componente tangencial de la velocidad absoluta, con 2 a la salida y con 1 a la entrada. Y en turbinas es la misma expresión, pero intercambiados los subíndices. No quiero hacerme problemas con signos, porque en algunos textos, algunos autores dicen para turbinas MZ es negativo y para bombas MZ es positivo. No nos vamos a hacer problema con signos, ¿no? Simplemente vamos a cambiar el orden de los factores que están ahí adentro y en ambos casos voy a calcular el momento de fuerza transmitido al eje de la máquina como un valor positivo. No nos hacemos problema del signo. Para turbinas y para bombas hay un cierto momento de fuerza. En las bombas los álabes se entregan al girar, tienen un momento de fuerza y debido a ese momento de fuerza entregan energía al fluido. Y en turbinas el fluido al impactar con el rodete entrega una energía, gracias a un momento de fuerza empieza a girar el rodete de la turbina. Entonces para bombas calculo R2C2U menos R1C1U y para turbinas calculo R1C1U menos R2C2U. Y este momento multiplicado por la velocidad de rotación, la velocidad angular en radianes sobre segundo, esto ya no es velocidad relativa, ¿no? Si ese momento lo multiplico por la velocidad de rotación o la velocidad angular en radianes sobre segundo, voy a tener la potencia que se ha transmitido al rodete. En el caso de bombas sería la potencia que el rodete entrega al fluido, y en el caso de turbina sería la potencia que el fluido entrega al rodete. En ambos casos se calcula multiplicando el momento de fuerza transmitido al eje de la máquina por la velocidad de rotación o la velocidad angular. Si nosotros recordamos de nuestras clases de física que velocidad tangencial es velocidad angular por radio, y reemplazamos
esto en las expresiones de momento de fuerza con velocidad de rotación, vamos a obtener estas otras dos ecuaciones que nos permiten encontrar la potencia en el eje la potencia en el rodete, ¿sí? La potencia en el rodete. Aquí en términos de la velocidad tangencial y de la velocidad absoluta de la componente tangencial de la velocidad absoluta. ¿Sí? Haciendo el reemplazo o considerando esta ecuación que velocidad tangencial es velocidad angular por radio, reemplazando el momento de fuerza y reemplazando lo que es W con 1 o 2 a la entrada, 1 y 2 a la salida, obtenemos estas dos ecuaciones que nos permiten calcular el momento, la potencia en el rodete en función de las velocidades. Y si definimos el término trabajo específico, que significa trabajo por unidad de masa, está aquí. Trabajo específico con un apóstrofe es potencia entre gasto o flujo másico que pasa por el rodete. Si ustedes le ponen unidades aquí, esto me da joules por kilogramo, trabajo por unidad de masa. Lo calculo dividiendo la potencia en el rodete entre el gasto o flujo másico que pasa por el rodete. Y si hago eso aquí, si divido esto entre el gasto o flujo másico, me queda simplemente la parte que está entre paréntesis en bombas y en turbinas. El trabajo específico en el rodete en bombas y el trabajo específico en el rodete en turbinas. El trabajo específico, vamos a ver luego, se utiliza para hacer otros cálculos, ¿no? En las turbinas especialmente. Bien, nada más con el ánimo de encontrar otra fórmula que me permita hacer cálculos más específicos con las velocidades que intervienen en el movimiento de rotación de una bomba o de una turbina, se hace esta deducción. Fíjense que si este es el triángulo de velocidades, yo quiero encontrar cuánto vale CU, y si digo C2U o C1U, tendré que ponerle índice 1 o índice 2 a esto. Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Fíjense, tengo dos triángulos rectángulos. Este es el diagrama de velocidades de una bomba centrífuga. Tengo dos triángulos rectángulos, el de la izquierda y el de la derecha. En el de la derecha, si hablo simplemente de los tamaños de los vectores, este tamaño, que lo puedo marcar con un color especial, este tamaño es U1 menos C1U. Este tamaño. Es U, que es todo esto, menos CU, que es todo esto. Y entonces, si yo hago Pitágoras en este triángulo de la derecha, tengo esto que está aquí. Si hago Pitágoras a ese triángulo de la derecha. ¿Sí? Bien.
Y si desarrollo eso, ahí tengo un binomio al cuadrado. Si desarrollo y digo que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y más este término que me queda aquí, y agrupo entre paréntesis estos dos que me quedan acá, estos dos, los agrupo en un paréntesis. Y entonces tengo que en el otro triángulo, en el triángulo de la izquierda, CU cuadrado más M cuadrado, aplicando Pitágoras, es la hipotenusa al cuadrado, que es C cuadrado. Y entonces me queda esta última expresión. De ahí voy a despejar CU, que es lo que tengo despejado acá, en función a todas las velocidades. ¿Y para qué despejo CU? Porque eso necesito aquí. C1U y C2U. Y entonces, reemplazando esto, U2 por C2U, esto es C2U, menos U1 por C1U, esto es C1U, aquí está. Y haciendo las simplificaciones del caso y ordenando los términos, tengo que el trabajo específico para una bomba es esto. En función a todas las velocidades que pasan por el rodete, o todas las velocidades de las partículas al pasar por el rodete. Y haciendo lo mismo para la otra expresión, para esta de turbinas, con esta misma general que hemos deducido, llego a tener esto. Entonces, tenemos varias posibilidades. Esta es una, calcular el trabajo específico en el rodete en una bomba o en una turbina. Puedo usar esta expresión que toma en cuenta todas las velocidades de los diagramas de velocidad a la entrada y a la salida. O puedo tomar en cuenta esta, que solamente me tome en cuenta las componentes tangenciales de la velocidad absoluta a la entrada y a la salida. O puedo tomar en cuenta esta, que es dividir la potencia en el rodete entre el gasto flujo máximo. Entonces, depende de la información que tengamos para poder hacer los cálculos. ¿Y para qué hago todo esto? Puedo determinar el grado de reacción de una turbomáquina con las fórmulas que están ahí abajo, que vienen de aplicar lo que hemos explicado para el trabajo específico del rodete. No estoy haciendo la deducción, simplemente estoy poniendo las fórmulas finales. El grado de reacción de una turbomáquina es una medida de la relación que existe entre la transferencia de energía entre el fluido y la máquina. Y para hacer cálculos en bombas podemos usar la expresión de abajo, y para hacer el cálculo en turbinas podemos utilizar la primera expresión, y el número que nos salga de este cálculo nos va a dar una idea de cómo se ha realizado la transferencia de energía entre el fluido y la máquina. Normalmente, cuando hay un cambio de presión, cuando el fluido aumenta de presión o disminuye de presión, hay un grado de reacción que es importante, ¿sí? Pero en el caso de turbomáquinas donde no haya intercambio o elevación o disminución de presión,
ahí el grado de reacción no es importante. Por ejemplo, en las turbinas Pelton, el grado de reacción es 0, porque no hay ni elevación ni reducción de presión cuando el fluido intercambia su energía con el rodete. En cambio, en una bomba sí, ¿no? El rodete le entrega presión al fluido, le da energía de presión. Y en una turbina también, en una turbina Francis, ¿no? No en una Pelton. Entonces, el grado de reacción es importante para saber cómo se está llevando a cabo la transferencia de energía, si la máquina es eficiente o no, y si se podría mejorar eso. Para máquinas que operan con flujos incompresibles, el caso nuestro, el agua, ¿no? Cuando nosotros hablamos de turbinas, normalmente hablamos de agua. Y el agua, a la presión y temperatura a la cual la utilizamos en turbinas, es incompresible. Y en el caso de bombas también, ¿no? O sea, nunca le vamos a ver. Si le entregamos energía de presión, sí, pero no estamos comprimiendo, cambiando la presión del fluido agua. Entonces, en ese caso, el grado de reacción en turbinas lo puedo encontrar con la expresión de arriba. El cambio de presión en turbinas es, la presión 1 es más grande que la presión 2, en cambio en las bombas la presión 2 es más grande que la presión 1. Tengo que elevarle la presión al fluido. Y aquí abajo está el trabajo específico del rodete, lo que les decía, ¿no? Este trabajo específico. Entonces, para calcular el grado de reacción en máquinas que operan con fluidos incompresibles, como es el caso de nuestra materia, ¿no? Puedo usar estas dos expresiones alternativas para calcular el grado de reacción. Si el fluido es incompresible, la densidad es constante, no cambia. Entonces puedo aplicar estas dos expresiones. Aquí hay una interpretación del valor que nos dé el cálculo. Por ejemplo, si estoy hablando de bombas y calculo un grado de reacción entre 0,5 y 1, que es lo normal en bombas centrífugas, le elevo la presión al fluido. Lo ideal sería que sea 1, el más alto grado de reacción. Pero que esté entre 0,5 y 1, calculando en bombas, implica, digamos, 0,6, implica que el 60% de la energía transferida por el rodete al fluido, el 60%, se ha manifestado en un aumento en la presión. Eso sería grado de reacción 0,6. Y menos del 40% o el 40% en un aumento en la energía cinética, o sea, en aumentarle la velocidad al fluido. Un grado de reacción 0,6, entonces, de toda la energía que ha sido disponible, 60% ha servido para aumentarle la presión al fluido y 40% para aumentarle la velocidad. Eso significaría un grado de reacción del 0,6. Del 0,8, 80% de toda la energía hemos utilizado para aumentar la presión al fluido y 20% para aumentarle la velocidad. Esa es la interpretación del número que nos dé como grado de reacción en una bomba. En una turbina, bueno, si en la bomba es de 0 a 0,5, estas son bombas de flujo axial, no elevan mucho la presión, más es transportar más caudal. Para eso se utilizan las bombas de flujo axial. Transportan más caudal, pero a baja presión. Entonces, si tengo un grado de reacción entre 0 a 0,5, digamos 0,3, 30% de la energía
se ha usado para aumentar la energía de presión y el 70% de la energía para aumentar la velocidad. O sea, con una bomba de flujo axial puedo transportar más caudal con más velocidad, pero con poca presión. Eso significa grado de reacción en bombas. Y en turbinas es algo parecido, ¿no? Algo parecido. Hablando del grado de reacción, ¿no? El grado de reacción que esté entre 0,5 y 1 implica que más de la mitad de la energía transferida al rodete, transferida al rodete por el fluido, ahí tengo un error, se deriva en energía de presión del fluido. O sea, si el grado de reacción es 0,6, 60% de la energía que llevaba el fluido se ha utilizado para aumentar la energía de presión del fluido y 40% para aumentar la energía cinética. Y un grado de reacción entre 0 y 0,5 significa que más de la mitad, digamos 0,6, 60% de la energía ha servido para producir energía cinética en el rodete y 40% para la energía de presión. Esa es más o menos la interpretación que se hace a este número que es el grado de reacción, que se lo calcula dependiendo la información que tengamos para bombas y turbinas, de acuerdo a las fórmulas que están arriba. También se habla de coeficientes adimensionales que se utilizan para hacer el análisis del funcionamiento de bombas y turbinas. Uno es el coeficiente de flujo de velocidad, que es un número que resulta de dividir dos velocidades, la componente meridional de la velocidad absoluta, C sub m, entre la velocidad tangencial. Para bombas y turbinas se utiliza la misma definición. Si tengo subíndice 1 es a la entrada y si tengo subíndice 2 es a la salida. Si hablo del coeficiente o factor de carga, que es otro número adimensional, el coeficiente o factor de carga, que para bombas es dividir el trabajo específico en el rodete entre la velocidad tangencial a la salida al cuadrado y para bombas dividido entre la velocidad tangencial a la entrada al cuadrado. Este factor de carga nos da una idea de la elevación de presión en el intercambio de energía. Y hay una relación entre estos coeficientes, que es esta ecuación, que nos relaciona ambos factores de carga, que nos relaciona ambos coeficientes adimensionales, el factor de carga y el coeficiente de velocidad. En el primer caso para bombas, en el segundo caso para turbinas. Entonces, fíjense, como ven, pueden ir ya preparando sus formularios, ¿no? Para poder ya, cuando tengamos que hacer alguna aplicación, pues saber de dónde viene la fórmula que estamos usando en tal cálculo. Esta es la relación de ambos coeficientes para bombas y para turbinas. Y también, para terminar todo nuestro análisis, hay otros coeficientes adimensionales que se llaman eficiencias, que normalmente son números que nos corrigen o nos hacen tomar en cuenta las pérdidas de energía que se han producido en la operación de la máquina.
Entonces tomamos en cuenta la eficiencia interna. Como dice ahí, toma en cuenta las pérdidas de energía en el interior de la máquina, es decir, entre la entrada y la salida de la máquina. Las pérdidas son irreversibilidades que ocurren dentro de una máquina, ¿sí? Pérdidas de energía que se producen dentro de la máquina, por eso es interna, eficiencia interna. ¿Y cómo podría determinar esta pérdida? Calculando la potencia a la salida de la máquina, calculando la potencia que me entrega el motor en el caso de bombas, dividiendo siempre la más grande en el denominador, porque la eficiencia siempre es un número menor que 1, nos corrige pérdidas. Pues la potencia de salida entre la potencia entregada por el motor nos daría la eficiencia interna, que nos da una idea de cuánta energía se ha perdido entre la entrada y la salida de la máquina. En el caso de la turbina, tengo que tomar en cuenta al revés, es decir, la potencia de salida de la máquina entre la potencia que entrega el fluido. En el caso de turbinas no nos entrega la energía un motor, sino nos entrega la energía el fluido. Por eso aquí he hecho la relación, ¿no? Esta fórmula no la puedo utilizar igualita, porque si bien tengo que utilizar la potencia a la salida de la máquina, en lugar de la potencia entregada al motor, tengo que usar, en el caso de turbinas, la potencia que me entrega el fluido. Y entonces, dividiendo estas dos, voy a tener el rendimiento interno o la eficiencia interna. El otro factor es la eficiencia o rendimiento volumétrico. Aquí se toma en cuenta el flujo interno de recirculación del que hablaba hace un momento. Y en el caso de las bombas, se utiliza la fórmula de arriba, en el caso de turbinas, la fórmula de abajo. Había dicho que en el caso de turbinas, esto podría ser despreciable, y despreciable no es cero, sino, sí, podría ser despreciable, no hay gasto interno o flujo de circulación, y entonces el rendimiento volumétrico en turbinas podríamos asumir como 1. No hay pérdidas volumétricas. Son tan pequeñas en función a la dimensión de la turbina que podemos despreciarlas. Otra eficiencia es la hidráulica. Esto se refiere íntegramente al rodete, entrada y salida del rodete. Toma en cuenta todas las pérdidas o irreversibilidades en el rodete, entre la entrada y la salida del rodete. Hemos dicho que el rodete es el órgano más importante donde se lleva a cabo la transferencia de energía entre el fluido y la máquina. Y entonces, para bombas es la potencia a la salida del rodete sobre la potencia entregada por el rodete. Y en turbinas es la potencia a la salida de la máquina o la potencia en el eje sobre la potencia entregada por el fluido al rodete. De esa manera podría calcular el rendimiento hidráulico de una turbina, que es un factor, un número que nos da la idea del intercambio de energía entre la entrada y la salida del rodete. Y si yo multiplico el rendimiento volumétrico por el hidráulico, voy a tener también el rendimiento interior.
el rendimiento interior o interno que se ha hablado aquí al principio. ¿No? Si yo multiplico el volumétrico por el hidráulico, voy a tener el interior o el interno, eficiencia interna, rendimiento interno. Y finalmente, otro factor es la eficiencia mecánica o el rendimiento mecánico, que refleja las pérdidas de energía principalmente por rozamiento en el acoplamiento eje, cojinetes, empaques, prensestopas, rozamiento entre el fluido y la carcasa, etc. Este es el rendimiento mecánico, fricción normalmente, rozamiento, y se lo puede calcular para bombas dividiendo la potencia entregada al rodete sobre la potencia de accionamiento, que normalmente nos da el motor, y en el caso de turbinas, potencia en el eje sobre potencia entregada por el fluido al rodete. Siempre en el denominador está el valor más grande, porque cualquier eficiencia o rendimiento es un número menor a la unidad. Y si yo multiplico los tres, tengo la eficiencia total o global de la máquina, que es la que normalmente está en la placa de funcionamiento de la máquina. Eficiencia 85%, eficiencia 90%, o rendimiento total o global 90%, es el rendimiento total o que tome en cuenta todas las pérdidas que se han llevado a cabo en el funcionamiento de la máquina. Ese es el rendimiento total o global que normalmente está en la placa de funcionamiento de una máquina. Multiplicar el volumétrico por el hidráulico y por el mecánico. Muy bien, eso era lo que quería mostrar hoy. No sé si alguien tiene preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Bueno, Inge, una pregunta. Bueno, era acerca de la práctica, Inge. ¿Qué dice? Buenas tardes, Inge. Bueno, le quería consultar acerca de la práctica, Inge. No sé si será posible que nos pueda dar tal vez un poquito más de plazo, solo por esta vez, ingeniero, quizás. Ya les he dado mucho plazo, no sé. ¿Hasta cuándo sugiere? ¿Mañana? Hasta el día miércoles, tal vez, ingeniero, antes de clases. Bueno, hasta al horario de clases que teníamos. Tal vez, ingeniero, por favor. Ya, lo voy a ampliar hasta el horario de clases del miércoles, aunque no vamos a pasar, pero ya, le voy a aceptar esta vez. No sé, bueno, supongo que todos están de acuerdo. Sí, Inge, así nos da tiempo también para estudiar de la práctica y sobre todo los ejercicios en la mayor cantidad por lo menos. Ya, entonces les voy a dar hasta el miércoles a la hora de la clase, ¿está bien? Sí, muchas gracias, Inge. Ya, voy a ampliar, inmediatamente termine esto, les voy a poner en el Classroom esto que acabo de explicar y les voy a ampliar el horario de la entrega de la práctica hasta el miércoles horas 14, aunque no vamos a pasar, pero hasta esa hora deberían entregar. Bien, ¿alguna otra pregunta?